Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutos. Mientras vamos esperando, pueden ir conectando las cámaras, chicos, si quieren. Mientras vamos esperando, buenos días, ¿cómo andan? Les voy comentando que hay dos alumnas que ya me han pedido, dos o tres, no estamos muy seguras, que me han pedido de rendir por Zoom porque no están viviendo en Mar del Plata, a lo cual hemos accedido. La fecha, en principio todavía no se cambió, la pusieron para un día sábado. Ya estamos gestionando a ver si la podemos pasar un día de semana, porque en mi comisión no, pero en la comisión de la noche hay dos que no pueden tomar sábado. Así que, y son muchos alumnos. Normalmente yo les doy una mano a los de la noche o ellos me la dan a mí, pero vamos a tratar de que sea un día de semana, ¿no? Por lo menos el primer parcial. Seguramente yo voy a tomar por Zoom, porque si siguen estas restricciones, no voy a poder ir presencial al primer examen, al segundo sí, pero al primero no. Así que yo les diría, chicos, que aquellos que quieran rendir por Zoom, me escriban a mi correo, no a la de las otras profesoras, que me escriban a mí, así yo lo converso con mis restantes colegas y vemos cómo lo resolvemos, porque la facultad quiere que sea presencial. Si es así, seguramente alguno de la noche va a venir a sustituirme a mí, pero yo quisiera no recargarles trabajo a los otros. Es decir, si hay algunos que están de acuerdo en rendir por Zoom, que no tienen problema, rinden conmigo, por favor a mi correo electrónico me lo hacen saber. Y ahí después vemos cuántos son y cómo nos organizamos. Igual conmigo tienen una clase más, que es la clase del jueves. Después ya arranca la doctora Rieta. La doctora Rieta va a arrancar con la unidad 3, que es una unidad muy compleja. Esa normalmente la doy yo, pero esta vez como tenía este tema de la dificultad de tener que dar todas las clases juntas, preferimos ir siguiendo el orden del programa para no marearlos. Pero es una unidad bastante compleja, la unidad 3. Ahora cuando estén todos vamos a hacer un pequeño repaso. Sí, ¿quién me habló? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hasta acá respecto de notificaciones y vamos a seguir adelante. Vamos a intentar terminar la unidad de 2 hoy, que no es tan larga y muchos conceptos, yo supongo que son conceptos que ustedes vienen teniendo de elementos. Entonces les reitero, los que quieran rendir por Zoom, me mandan un correo electrónico a mí, al Yahoo, y yo después lo voy a conversar con mis colegas. Porque además pedí permiso a la facultad, pero la facultad no me contestó todavía. Si hay algún inconveniente en que yo tome, a los que viven lejos, obviamente que les vamos a tomar por Zoom. No los vamos a obligar a venir acá. Pero los que viven en Mar del Plata en realidad deberían ir a presencial. Pero bueno, ya les digo, ustedes me escriben y después vemos qué me autoriza la facultad. Bien, vamos a abrir un minutito el Power, porque no me acuerdo. Ay, chicos, ¿alguno le puede avisar al hospedador que me acepte compartir la pantalla? Porque me está pareciendo que no puedo compartirla. ¿Alguno sabe hacer eso? Si no, le escribo a Mariano. Yo no entiendo por qué no se dan cuenta que
Sí, porque no está en la reunión, profesora. Claro, No me está. dejan a mí, si no me ponen como hospedadora, difícilmente puedo hacer algo. Esperen, tenga paciencia que le voy a escribir al Bedel. No sé, había una chica de acá del centro que está cursando Pacetti, creo que era. Me sale comprar en vez de compartir. Normalmente uno podría organizar la Zoom 1. El tema es que se te pone, se te corta, que como es gratis, la que uno utiliza se corta. Entonces, por eso es que lo hace la facultad, porque la facultad paga para tener Zoom y podemos extendernos en el horario que no hay problema. Si las organizo yo, creo que son 40 minutos, una cosa así. A ver, todavía no me contestó. Bueno, yo no recuerdo muy bien dónde habíamos dejado, pero me gustaría básicamente que repasáramos qué tipo de notificaciones conocemos. La notificación... Por cédula. Esa Habiliten táctica, Ministerio de Ley. la notificación. la automática, Automática. Muy bien, Por que es la mini. edictos. Por edictos, ¿qué más? Ministerio de Ley, Por Sí, ya la dijeron. radiodifusión. Ministerio de Ley y Personal. Radiodifusión. La personal, muy bien. La otra, la que cuando yo retiro el expediente, Personal, la tácita. tácita. acuerden que la personal es cuando uno pone el gancho en el expediente, ¿eh? Que en realidad como ahora no se puede por la pandemia ir a tribunales, si uno quisiera notificarse personalmente tendría que hacerlo a través de un escrito y decir me notifico personalmente. Bueno, otra cosa que hablamos me parece fue la coexistencia de los dos regímenes en la actualidad, la 3845 y 3886 y la que empieza a regir en noviembre. ¿Se acuerda alguno actualmente cómo es el tema de las cédulas? ¿Alguno entendió? ¿Ahora la hace el juzgado directamente? A partir de la 4013 la va a hacer el juzgado, pero actualmente ¿cómo es? Uno la manda a confronte del juzgado y después la despacha Muy bien. ¿Y a la oficina de notificaciones donde se imprime y se manda a notificar por el... Exactamente. ¿Y las que son electrónicas? Van directamente hace? al CDU no, al Sí. del abogado. Que en Al realidad no CDU, es el tiene que cobrar. CBU, es el quit más una... Sí, tal cual. Arroba Muy bien, notificaciones de- muy bien. Exactamente, ya veo que lo entendieron. Ya tenía miedo que no me lo entendieran. A ver, vamos a ver un poquito dónde habíamos dejado, porque la verdad es que no lo recuerdo. Todo esto, lo de los actos, la clasificación de los actos lo vimos, la Ministerio Legis también la vimos. ¿Alguno se acuerda cómo es la operatividad actual del Ministerio Legis para dejar nota cómo hacemos? Porque con la pandemia no se puede ir al juzgado. ¿Se acuerda alguno cómo hacemos? ¿Qué les parece? Si no se puede ir al juzgado, ¿qué tendremos que hacer? Una presentación electrónica. Exacto, una presentación, un escrito electrónico diciendo dejo nota. Hasta que no se implemente el libro de notas electrónico, va a ser así. Acá están los casos de notificación tácita, la personal, que ya la habíamos explicado, la por cédula, y quiero detenerme de nuevo en la por cédula. El 135 del código, que no ha sido modificado, establece un montón de supuestos en los que la notificación tiene que ser por cédula. Por supuesto que el ser por cédula significa que puede ser por cédula electrónica también, no que tiene que ser cédula en papel. Cuando el 135 complementado con el 143 nos dice
que las notificaciones que se hacen por cédula se hacen al domicilio electrónico, yo entiendo que la apertura a prueba, la declaración de puro derecho, los traslados de las liquidaciones, en fin, todo lo que sea que haya que notificar por cédula, se va a hacer al domicilio electrónico, porque ya las dos partes han constituido domicilio electrónico. ¿Me siguen? Sin embargo, el código dice también, en su modificación, que hay ciertas notificaciones que no se pueden hacer al domicilio electrónico, que hay que hacerlos al domicilio de la parte. En general es al domicilio real, porque son los supuestos en los que todavía no se ha presentado la parte, que son el TRAP, pero en algún caso sí se ha presentado la parte. Lo que exige el código es que sea en papel la cédula, que se haga en soporte papel, y no al domicilio electrónico, que son el traslado de la demanda y de sus documentos, las contestaciones, la reconvención y sus documentos. Eso el código dice que tiene que hacerse por cédula y que no puede ir al correo electrónico. Sí se puede hacer por acta notarial, pero no por los otros medios. El asunto es que esto es ahora hasta el 1 de noviembre, porque ya vamos a ver con la nueva acordada que se ha acotado un poquito esto. Pero me interesa que sepan cómo es ahora y cómo va a ser dentro de un tiempito. En realidad, la pregunta del millón es si una acordada de la Corte puede modificar el código. Yo entiendo que no. Por la cuestión piramidal de las leyes, no podría una acordada. Pero bueno, una cosa es lo que dice el código, otro lo que dice la acordada. Acá tienen las excepciones a la notificación electrónica, que es el traslado de la demanda, de los documentos y de la reconvención. Esto no va al domicilio electrónico, esto va al domicilio en el caso de que sea traslado de la reconvención, por ejemplo, o de los documentos, va al domicilio procesal, o sea, al del abogado. No va al electrónico. Esto es lo que dice el código. De la citación de personas extrañas al proceso, obvio que va a ir, va a ir al real. ¿Por qué? Porque el tercero todavía no se ha incorporado al proceso y le tiene que ir en soporte papel también. Y las sentencias definitivas o resoluciones que tengan fuerza de definitivas, esas también se supone que tienen que ir en papel. Pero ¿qué pasa? Que la acordada, no me acuerdo qué número de acordada en este momento, con el tema de la pandemia, sacó del 143 este ítem y lo hacen al domicilio electrónico solamente, no les va a llegar en papel, les va a llegar solo al domicilio electrónico, pese a que el 143 dice, pero fue por el tema de la pandemia. Entonces, estos supuestos que están acá no se pueden notificar ni por correo electrónico, ni carta documento, ni telegrama. Sí por acta notarial y sí por cédula papel. Esta es una pregunta que solemos hacer mucho en el examen. El contenido de la cédula, acá me gustaría mostrarles, esperen que vamos a dejar de compartir, y vamos a compartir otro acá. Les quiero mostrar cómo es una cédula. A ver. Ayer andaba como la mona esta página. Bien. ¿Y por qué no me permitió? Ahí está. Miren, acá bueno, en este caso no vamos a elegir ningún expediente porque no la vamos a hacer, pero fíjense, acá ya les está diciendo que si va a ir a un domicilio postal, dice acá, un domicilio real, acá van a tener que ponerlo. El organismo está, y después se tienen que ir acá abajo a donde dice seleccione modelo. Acá arriba, esto seguramente después va a cambiar, ¿no? Acá les va a aparecer el formato de la cédula, ¿ven? Y ustedes lo tienen que completar. Dice Poder Judicial, cédula, el juzgado, el domicilio del juzgado, hay que poner el nombre de la persona, del destinatario, el domicilio, el piso, lo que sea, el tipo de domicilio, si es constituido o denunciado, acá lo tienen, si es urgente o con habilitación de días y horas,
no sabemos la verdad muy bien cuál de las dos significa, porque urgente es la con habilitación de 10 horas, pero esto quedó así. Bueno, y acá tienen que completar los datos, esto no se completa, se pone el número de expediente, la zona tampoco, porque ustedes no la saben, el fuero, el número de juzgado, el departamento judicial, si va con copias o no, y si es personal o no. Y después completan los datos del expediente, y acá copian la providencia que van a notificar. Este es el formato de cédula en papel. Por otro lado está, a ver más arriba, ¿dónde está? No, me pasé. Acá. No. Ay, ¿dónde está? Che. La de la acordada 3845. Recién la vi y ahora no la pesco. Bueno, hay un no, porque tendría que salir de acá. A ver. Acá. No, tampoco. No, acá hay un ítem que dice acordada 3845, pero no lo estoy encontrando. ¿Dónde Es está, la que va al perdón? domicilio electrónico. Parte involucrada, porque ustedes acá buscan, por ejemplo, si yo pongo 27, no veo nada, 12, 3, 4, 2, 5. Ese es mi domicilio electrónico. Entonces pongo buscar acá, ¿ven? Y acá estoy. Entonces, a esta cédula es a donde yo la voy a mandar, a agregar el destinatario. Y después, bueno, completo, acá pongo cédula. Me cuesta un montón leer. Y acá va el texto. Lo que pasa es que lo que no puse yo es 3845, que es la cédula que va al domicilio electrónico. Pero bueno, no importa. Lo cierto es que se hace así. Ya seguro que si cierro y vuelvo a entrar lo voy a encontrar. Porque recién cuando entramos lo vi. Bien, pero eso es más o menos el formato de la cédula. Eso es lo que me interesaba que vieran. Porque cuando veamos acá, ven que dice la cédula tiene que contener el nombre, el domicilio, el carácter del domicilio, el juicio, los datos del tribunal y la transcripción de la parte pertinente de la resolución, y el objeto, si no surgiere claramente de la cédula, tienen que poner, porque si por ejemplo dice intímase a la sindicatura a cumplir con lo peticionado por la parte, con eso el síndico no va a entender qué es lo que le estoy pidiendo. Entonces yo tengo que hacer una nota aclaratoria y explicarle qué es lo que se le está intimando. Si es con copia no hay problema, porque ustedes la agregan digitalmente y se acabó. Y esta es la acordada que yo les expliqué, que es a partir del 177 que tienen que leer, que es la que explica qué es lo que tiene que hacer el oficial de justicia, que eso me acuerdo que lo hicimos la semana pasada. Bien, ahora vamos a seguir un poco con el tema de las otras notificaciones. El acta notarial, bueno, no hace falta que les explique, ustedes van con un escribano, labran el acta donde se lo notifica a la persona de la providencia que sea, y el escribano labra el acta, y la fecha de notificación, obviamente, la fecha del acta, cuando la recibió el destinatario. Con la carta documento y el telegrama colacionado es lo mismo, es el momento en que se recibe. Por eso ustedes cuando lo diligencien de esta manera van a tener que acompañar al juzgado no solo el texto del telegrama o de la carta de documento, sino el aviso de recibo también, porque el aviso de recibo o de entrega, no es lo mismo, es la fecha en que se notifica. La notificación al correo electrónico ya sabemos, ¿se acuerdan? Es el día de nota posterior. Y si, por ejemplo, se olvidaran de acompañar las copias, antes nosotros pedíamos la suspensión del proceso hasta poder hacernos de las copias, pero como ahora va todo digital, en realidad las copias también se notifican el día de nota posterior, porque están subidas a la página, ¿me siguen? Están subidas al sitio, entonces no hay ninguna, a menos que no haya sido subida, en ese caso tendrán que presentar un escrito y pedir suspensión de términos. Pero por lo común, cuando uno, por ejemplo, interpone una demanda, digitaliza todas las copias. El inicio de demandas, que lo debe haber hecho la doctora Ledesma, ahora también se hace digitalmente. Bien. Esta filmina, en realidad, en poco
tiempo va a quedar en desuso, porque todo va a ser de oficio, salvo esas 3 excepciones del artículo 11, que creo que en algún momento ya las vimos, que va a ser el traslado de la demanda, la citación de terceros y los mandamientos de intimación de pago, pero todo lo demás va a ser hecho de oficio, con lo cual esto ha quedado medio en desuso. Lo que pasa que hasta que no rija la 4013, yo lo tengo que decir, que son todas estas que están acá. La declaración de puro derecho de apertura a prueba las notifica de oficio el juzgado. Las que se dictan entre el llamamiento de autos y la sentencia, que normalmente son las medidas para mejor proveer, también tienen que ser notificadas por cédula, porque cuando el expediente tiene el autos para sentencia, ahí ya no corren más los plazos. Por ejemplo, no corre más el plazo de caducidad, porque ahora la actividad depende exclusivamente del juez, que es el que tiene que dictar la sentencia. Entonces, si el juez, cuando tiene el expediente a la vista, advierte que le falta algo, que hay alguna prueba que no le resulta del todo clara, o que necesita citar al perito porque hay algo que no entiende, va a dictar lo que se llama una medida para mejor proveer, y eso lo tiene que notificar por cédula, sobre todo porque muchas veces pone en cabeza de la parte el diligenciamiento de esa medida para mejor proveer, entonces tiene que notificar. Otra notificación que se hace por oficio es cuando, por ejemplo, a mí se me vence un plazo la semana que viene y yo me apuro y el acto lo ejecuto ahora, y de ese acto hay que darle traslado a la contraparte. Entonces, cuando el acto se ejecuta con anterioridad al plazo que le estableció la ley, ese acto hay que notificarlo por cédula, y actualmente lo hace de oficio el juzgado. Y bueno, obviamente cuando se abre a prueba y se cita la audiencia preliminar, se fija la audiencia preliminar, y también en la audiencia preliminar, cuando se proveen las pruebas, se notifican de oficio. Y el artículo 483, que es el de la sentencia, que las sentencias se notifican de oficio también. ¿Qué pasa con la acordada 4013 entonces? Nos preguntamos. Esta acordada es muy interesante porque establece la notificación automatizada, que fue poco feliz la palabra porque tiende a confundirse con la notificación por nota. Pero yo les expliqué ya varias veces que automatizada significa que el juez con una mano presiona el clic de su firma digital y con la otra notifica. Teóricamente lo tienen que hacer en el mismo acto. Hay jueces que no lo hacen. Hay jueces que dejan que la notificación la efectúe el secretario o algún empleado. Pero la idea es que ahora todo se rubrique y se notifique al mismo tiempo. Porque cuando ustedes lean esta acordada van a ver que también en una frase que yo no creo que sea del todo feliz, dice que algo así como que la rúbrica, o sea, la firma, va a quedar integrada con la notificación. Y no hay tal cosa. Porque una cosa es la notificación, otra cosa es la firma. Son dos actos diferentes que no tienen, que uno, digamos, si bien la notificación hace que en poco tiempo más la resolución quede firme, la resolución igual tiene validez, aunque no esté notificada. La redacción de la acordada pareciera como que supedita la validez de la resolución o de la sentencia a la notificación, y no hay tal cosa, no es así. Yo creo que es un error de redacción. Bueno, acá están las excepciones establecidas a la notificación automatizada, o sea, cuáles no las va a hacer el juzgado. Primero, si no hay domicilio electrónico. Obviamente, al no tener domicilio electrónico, el juez no lo va a poder hacer en forma automatizada. Habrá que mandarla en papel. Los dos casos que sucede que el juzgado va a tener que notificar en papel, o mejor dicho, seguramente lo va a hacer la parte, son los del 59, que son los de la rebeldía. Tanto la providencia que decreta la rebeldía como la sentencia definitiva tienen que ser notificadas al domicilio real, porque esta persona no ha constituido domicilio. Podría ser que, porque puede pasar, y eso no dice nada la acordada, puede pasar
que la parte se presente con posterioridad y constituya un domicilio electrónico. O puede pasar, en ese caso, la primera cédula, o sea, la de la rebeldía, va a tener que ser en papel, pero la segunda puede ser electrónica, porque la excepción del artículo 11 se refiere a los casos de falta de constitución de domicilio electrónico, y hace la excepción del 59, pero en realidad uno puede no estar en rebeldía, o sea, haberse presentado y constituido un domicilio electrónico, no estar en rebeldía, y en ese caso sí me van a tener que notificar al domicilio electrónico, porque yo lo constituí. O sea, lo del artículo 59 lo pone para aclarar, pero la realidad es que la excepción es la falta de domicilio electrónico. Porque si yo me presenté y constituí procesal y no constituí electrónico, el juzgado, por la acordada 4013, no la tendría que hacer automatizada porque no puede, pero para mí tendría que hacerla al procesal, en papel, al domicilio del abogado. ¿Me siguen? Pero bueno, lo cierto es que la excepción es la falta de, para la no automatizada, es la falta de constitución de domicilio electrónico. Eso es lo que ustedes tienen que saber. También, si por supuesto si ha sido ordenada por edictos, radiodifusión o televisión. Y fíjense acá la diferencia con el 143. Dice el código que no se va, la acordada, que no se va a hacer automatizada en los casos de traslado de demanda, citación de terceros e intimación de pago, pero no habla nada de la reconvención ni de los documentos. Solamente de estos casos. ¿Por qué? Porque lo que va a haber que hacer es hacerla por cédula, si tiene domicilio procesal al domicilio procesal, y si tiene real al real. Pero va a haber que hacerla en papel, no, o electrónica, pero no, en realidad electrónica no podría, porque para mí sigue vigente el 143. No podría, tendrían que hacerla en papel directamente. Porque es complejo que el código, que la acordada haya eliminado los otros supuestos, porque uno termina pensando que solo en estos casos lo hace la parte y todos los otros se hacen en forma electrónica, el traslado de la reconvención y de los documentos. Pero en realidad el código dice que no, así que hay que hacerlos en papel. ¿Me siguen? Que está defectuosa la acordada. Y por la índole de la medida adoptada, si el juzgado entiende que hay que hacerla al domicilio procesal y en papel, o que lo tiene que hacer al domicilio electrónico, pero la parte, así lo hará saber. En realidad, yo creo que la finalidad es permitirle al actor que pueda ampliar la demanda y que pueda desistir de la citación de terceros. Para mí, el argumento de que no sea automatizada es solamente ese. Es permitirle a la parte que si quiere ampliar, la amplíe, porque una vez que se notifica ya no se puede ampliar. Lo mismo con el juicio ejecutivo. La intimación de pago es como si fuera el traslado de la demanda. Entonces yo creo que la finalidad de la acordada ha sido esta, darle la oportunidad al actor de que desista, de que amplíe, que haga lo que quiera. Por eso es que no lo hace el juzgado. Pero para mí sigue siendo en papel. Notificación electrónica, bueno, ¿quiénes están autorizados? Los abogados, básicamente, pues somos los que tenemos domicilio electrónico y tenemos la posibilidad de mandar cédulas electrónicas, los síndicos, los tutores ad litem, y el envío de la cédula electrónica es una notificación tácita, esto ya lo habíamos visto. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? Recuerden que por ahora sigue vigente el 143, que establece cuáles son las excepciones a la notificación electrónica, que lo permite por acta notarial, pero también hay que hacerlo por cédula en papel. Cuando venga la 4013, lo que va a quedar, digamos, automatizado es todo salvo las excepciones del artículo 11. Ahora, también habría que preguntarle a la Corte, cuando sacó esta palabra automatizada, si no se estará refiriendo a que lo hace de oficio el juzgado. Hubiera sido mucho mejor que en vez de poner automatizada pusiera de oficio, porque entonces no estaría contraviniendo el código procesal, ¿me siguen? Porque las podría hacer en papel el juzgado tranquilamente.
Estas cosas son cosas que se van a ir puliendo. Ustedes no se enloquezcan mucho, apréndanlo así, porque yo estoy segura que la 4013 va a sufrir modificaciones de acá a noviembre, porque lo ha dicho la propia Corte, que han postergado la vigencia porque están escuchando opiniones, con lo cual se han dado cuenta que hay cosas que no cierran. Bueno, cuando nosotros tratamos de notificar a una persona que no tiene domicilio cierto, o se trata directamente de una persona o personas inciertas, vamos a tener que efectuar una cantidad de actividades previas a pedir que se lo notifiquen por edictos. Esto es muy frecuente, pasa mucho en los juicios de usucapión, por ejemplo. Yo hace 20 años que estoy ejerciendo la posesión pacífica, continua, ininterrumpida, como dice el Código Civil, e inició el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva, que es lo mismo. Obviamente, donde yo estoy viviendo no vive el titular dominial, vive en otro lado, pero yo no lo sé, no sé. A veces tampoco se sabe quién es el dueño, pero en general el informe de dominio casi siempre, es algo que sea un terreno fiscal, sino en general siempre nos surge quién es el titular dominial. Pero lo que no nos surge es el domicilio. Muchas veces no lo ponen en las planchuelas viejas, sobre todo del registro, no se ponía el domicilio. Entonces, ¿cómo hago yo para correrle traslado de la demanda a una persona que no sé dónde vive? O una persona que no sé quién es. Bueno, tengo que hacer una especie de información sumaria para indagar o quién es o dónde vive. Esto se hace con oficios a la Secretaría Electoral, a la Policía Federal o departamental, y al correo argentino. La que sirve honestamente, chicos, es la de la Secretaría Electoral. El correo argentino solamente les va a informar el domicilio en época de elecciones, que es cuando reciben los padrones, porque el correo después devuelve los padrones. Entonces la del correo yo siempre pido que me eximan, porque es al cohete, porque es gasto, que hay que pagarla y no tiene ningún sentido. La policía departamental puede que tenga registrado, pero en realidad tenía más sentido cuando la policía expedía la cédula de identidad, pero ya actualmente la policía no expide más la cédula de identidad, con lo cual es como que no tiene mucho sentido. Tal vez tendría más sentido pedir el registro de las personas. El registro de las personas, lo que pasa es que se maneja por número, y si ustedes no tienen el número de documento, difícilmente les puedan informar, porque no es que lo tienen por orden alfabético, lo tienen por número. Entonces, al fin de cuentas, la que más les sirve es la Secretaría Electoral, que les informa lo que se puede, ¿no? Bueno, cuando ustedes tienen ya los informes agregados, ahí piden, si tienen un domicilio, obviamente primero tienen que pedir la cédula a ese domicilio. Esa cédula va a ir en papel, obviamente, ¿no? Si esa cédula les viene de vuelta, que es la mayoría de los casos, porque la gente no actualiza los domicilios, entonces ustedes podrán pedir la notificación por edictos. Los edictos se publican en el boletín oficial y se publican en el diario de mayor circulación del lugar que fue el último domicilio. Si, por ejemplo, el titular de la casa vivía en Capital Federal, yo voy a tener que publicar en el boletín oficial, sí, de la provincia de Buenos Aires, pero voy a tener que publicar en Capital Federal, en el diario de mayor circulación, que les cuento que son carísimos. Siempre hay publicaciones que son más baratas, eso se los van a informar los gestores, que son los que siempre nos dicen. A veces, por ejemplo, pasa que a mí me ha pasado tener que notificar en San Isidro, porque el titular dominial estaba en San Isidro, o la persona que quiero notificar vive en San Isidro, o vivía en San Isidro. Entonces, los gestores le dicen, mire doctora, no publique en La Nación o en el Clarín porque le va a salir una fortuna. Publique en el diario Pirulo de San Isidro, que tiene una tirada semanal. Entonces se puede pedir, ustedes lo piden y el juzgado les va a hacer lugar, pues son muy caros los edictos en los diarios. El que no es caro es el edicto sucesorio porque tiene un costo fijo, pero todos los demás edictos son carísimos. Entonces, como les puse acá, en el boletín oficial, en el diario de mayor circulación del domicilio conocido, o en su defecto, si no tenemos ningún domicilio conocido, en el del lugar del juicio, o sea, donde ustedes tienen el expediente. Si no hubiera diario,
se hace en periódicos del lugar, con lo que les acabo de decir. El tema es que en San Isidro La Nación y el Clarín llegan. ¿Mm? Pero hay localidades de la provincia de Buenos Aires que no llega el diario importante, entonces generalmente tienen periódicos propios. Si la tirada semanal no alcanza porque a lo mejor sale 2 veces por semana, no alcanza a cubrir los días requeridos, pueden pedir que se publique en el diario del lugar más cercano. ¿Mm? Esto lo van a ir viendo ustedes. Y como último, la tablilla del juzgado, que no existe. Yo nunca, en Buenos Aires se usa, pero acá no la usan. La tablilla del juzgado es un pizarrón donde se pegan los edictos. Pero la realidad es que ustedes lo van a publicar, porque ya no existen localidades que no tengan ningún tipo de periódico, que no tengan ninguna localidad cercana. Este código es muy viejo, es para situaciones que ya no se dan. ¿Cuál es la forma del edicto? Bueno, ustedes en el edicto van a tener que poner los datos principales del expediente, dónde tramita, y brevemente qué es lo que se está notificando. ¿Mm? Y por supuesto a quién, si es que lo tienen determinado, ¿no? El Código Procesal establece, de acuerdo al tipo de situación que sea, la cantidad de días. Por ejemplo, para los edictos sucesorios son 3 días, aunque esto está en contradicción con el nuevo Código Civil que establece por 1 día y en el boletín oficial solamente. Hay juzgados que están aplicando el Código Civil y otros que siguen aplicando el Código Procesal. ¿Cuándo tenemos por notificado? Entonces, si yo terminé de publicar hoy, a partir de mañana se tiene notificado. Bueno, por supuesto que ese día no se cuenta para el cómputo del plazo, ¿no? Siempre es al día siguiente. Por eso yo les pongo, se tiene por notificado al día siguiente de la última publicación, y el plazo sería al otro. Acá les puse yo un formato de edicto, no quiero tocarlo porque no sé ampliarlo, seguramente ustedes lo van a saber hacer. Y vamos a la notificación por telegrama. Bueno, una cosa es el telegrama y otra es el telegrama electrónico. El telegrama común es el que está en el Código Procesal. ¿Mm? Ustedes alguna vez habrán visto un telegrama, ustedes lo redactan, lo llevan al correo, el correo les devuelve una copia sellada con la fecha que salió, y a ustedes les va a llegar a su casa, a su estudio, o a donde hayan puesto el domicilio de devolución, les va a llegar el aviso de retorno o les va a llegar el telegrama sin diligenciar. Eso lo tienen que acompañar al expediente. El acuerdo 4013 y el 4016 han establecido el telegrama electrónico, que todavía es un misterio porque no está regulado. Tienen que hacer un convenio con el correo, no sé cómo lo harán. Yo calculo que como el correo argentino tiene domicilio electrónico, tal vez uno lo tenga que mandar, como hacemos con las cédulas, al domicilio de la oficina y ellos lo notificarán, no sé, la verdad no tengo ni idea, chicos. Eso seguramente lo van a decir. Bueno, la notificación por radiodifusión o televisión, prácticamente no se usa esto, muy poco se usa más para los casos penales. ¿Vieron cuando desaparecen chicos o se busca a un delincuente? Más para penal. En civil la verdad es que prácticamente no se usa. Se puede utilizar en sustitución de los edictos. ¿Por qué les puse horario de 8 a 20? Porque el horario para las actuaciones judiciales y extrajudiciales es de 8 a 20. Las que son de 8 a 14 son las que se hacen en la sede del juzgado. Cuando íbamos antes con nuestros escrititos en papel, era de 8 a 14. Pero los oficiales notificadores, por ejemplo, o los oficiales de justicia, e inclusive algunas audiencias se prolongan en horario no judicial, digamos, no hábil para la sede del juzgado, pero sí es hábil judicial, se puede hacer dentro de este horario. Por eso no les extrañe que ustedes vean que un oficial de justicia vaya a su estudio a dejarles una intimación o un oficial de notificaciones a la tarde, y es válido, porque está dentro del horario de 8 a 20. La notificación, y por supuesto que este tipo de notificaciones también tienen que ser en este horario, ¿no?
¿Y ustedes cómo lo van a probar? Bueno, lo van a probar con un certificado que la radio o la televisión les va a dar, que salió la difusión tales días, ¿no? Las costas, más que las costas, lo que es importante es que ustedes tienen que saber que cuando el código les permite utilizar este tipo de notificaciones, como carta documento o como radiodifusión o como telegrama, no tienen que pedirlo al juzgado, lo pueden hacer directamente. No tienen que presentar un escrito pidiéndolo, porque el código los habilita. Muchas veces los abogados piden permiso para notificar determinada providencia por carta documento. No. Lo que tienen que hacer ustedes es hacer la carta documento y enviarla. El acta y lo mismo con el acta notarial. E integra las costas. Muchas veces nosotros lo que hacemos, pero está mal en realidad, es mandar la carta documento para que el juzgado la controle. Y después nosotros la enviamos. Pero la realidad es que eso no surge de ningún lado. Integra la condena en costas. Esto es lo que me interesa que sepan, que este tipo de notificación, aunque no sea la clásica, integra la condena en costas porque el propio código me lo está permitiendo. Por eso yo les puse acá que no se necesita ninguna manifestación expresa en el expediente. Cualquier defecto que contenga la cédula va a dar lugar a la nulidad de la notificación. Lo que no da la nulidad de la notificación, sino a la redargución de falsedad, son las manifestaciones que están atrás de la cédula normalmente, que son las que hace el oficial de notificaciones. Porque él es un oficial que da fe pública, que lástima, no tengo acá ningún expediente, pero me hubiera gustado mostrarles cómo ese es un sello que ponen atrás y que dice más o menos algo así como que siendo tal hora, siendo tal día, a tal hora me constituí en el domicilio tal y fui atendido por una persona que no quiso firmar y le entregué la cédula, una cosa más o menos así. O que no encontré a nadie, pero por eso indagué si por ahí vivía y procedo a devolverla sin diligenciar. Todas esas manifestaciones del notificador son las que dan lugar a la redargución de falsedad si es que fueran falsas. Pero los errores que ustedes, por ejemplo, ponen en el número de juzgado, o el destinatario, o el domicilio, o equivocaron la providencia en alguna parte, eso da lugar a la nulidad de la notificación, no a la redargución de falsedad. Repito, los vicios en el cuerpo de la cédula dan lugar a la nulidad de la notificación. Los vicios en lo que manifiesta el notificador da lugar a la redargución de falsedad, porque él está dando fe de lo que está diciendo. Lo mismo les pasaría si ustedes tuvieran... Sí. Una pregunta, esto de la nulidad de notificación aplica para todas, ¿no? ¿O solamente para la cédula? ¿A qué te referís exactamente? A si aplica a todas las notificaciones que venimos viendo o si solamente va a aplicar para cuando tenga algún error la cédula. No, puede aplicar a cualquiera. Si el edicto salió equivocado, también. Yo lo que pasa es que el más común es la cédula, pero no, aplica a todos. Por eso yo creo que en la filmina debo haber puesto en nulidad de la notificación, no de la notificación. Aplica a todo. Lo que pasa es que la más gráfica es la de la cédula, pero si el edicto está mal hecho, también. Por supuesto, y si la notificación por radiodifusión o por carta documento o lo que sea, contiene algún vicio, por ejemplo, que se equivocaron en el número de juzgado, entonces yo no me pude enterar dónde tenía que contestar la demanda, ¿me entendés? O notificaron a una persona que no era. Sí, por supuesto, buena pregunta, mira, a todas las notificaciones. Por eso es que acá dice nulidad de notificación. Pasa que la cédula es la mejor de todas, pero si por ejemplo se tratara de una carta documento, y el empleado del correo puso que la entregó y en realidad no la entregó, porque por ejemplo la casa no existe, ustedes tienen que redarguir de falso eso también, porque el empleado del correo es depositario de la fe pública en eso también. Y ni que hablar si es un acta notarial, ¿no es cierto? Si es un acta notarial falsa, también tienen que redarguirla de falsa. Bueno. Hasta acá notificaciones. Ahora vamos a empezar un poquito, quiero mirar la hora porque me estoy extendiendo.
El tiempo de los actos procesales. Bueno, esto es muy fácil. Primero, lo más importante que tienes que tener grabado en la cabeza es que los plazos procesales se cuentan por días hábiles, a diferencia del Código Civil, que corre de 0 a 24 horas todos los días. En derecho procesal, los plazos se corren en días hábiles. En días y horas hábiles, se entiende, ¿no? Si ustedes quieren pedir una habilitación, tendrán que pedirlo expresamente. Los artículos que regulan el tiempo de los actos procesales son del 152 al 154. ¿Por qué les pongo excepción presentaciones digitales? Bueno, porque ahora, desde que tenemos esto de las digitales, nosotros lo mandamos en cualquier horario, y el horario que ingresa es el horario de la presentación, el día y la hora de la presentación, y puede ser un domingo tranquilamente, y no por eso va a ser inválido. Lo que pasa es que el plazo va a correr a partir del día hábil. El plazo, si es que fuere plazo, hubiera algún plazo que contar, va a ser a partir del día hábil. Una cosa es a partir de cuándo corre un plazo y otra cosa es a partir de cuándo se notifica una notificación electrónica. Son dos cosas distintas. La notificación electrónica ya sabemos que empieza a correr, a notificarnos martes y viernes. Pero acá lo que estamos diciendo es presentaciones electrónicas. De manera que si a mí se me vencía el plazo dentro de las 4 primeras horas del lunes y yo el domingo mandé el escrito, en realidad la presentación, si bien se va a tener por efectuada el domingo, el plazo empieza a correr a partir de las 8 de la mañana del día siguiente, del lunes, digamos, ¿no es cierto?, del día hábil. Los plazos corren a partir de días hábiles. Las actuaciones fuera del juzgado son de 7 a 20. En la otra filmina está equivocado, yo les puse de 8, no, es de 7 a 20, porque hubo un cambio. Y el PowerPoint es viejo y me olvidé de cambiarlo, disculpen. Días inhábiles. ¿Cuáles son los días inhábiles? Bueno, los feriados nacionales, los provinciales, los municipales, por ejemplo, el Día de Mar del Plata es feriado. Los que decreta el Poder Ejecutivo, a veces vieron que de repente aparece un feriado que no conocíamos, bueno, y también los que la Corte fije. Las ferias judiciales también son inhábiles. Y el asueto judicial, yo les puse acá explicación. El asueto judicial significa que no me van a correr los plazos si la Corte ha decretado asueto judicial. Pero si yo quiero presentar un escrito un día que ha sido decretado asueto, ese acto va a ser válido, porque no está inhabilitado el día. Lo que no van a correr son los plazos en el asueto. Pero si yo quiero cumplir el acto, por eso siempre se dice, decrétase asueto judicial sin perjuicio de la validez de los actos que se cumplan. ¿Qué quiere decir? Que no me lo van a inhabilitar el acto. Ya muchas de estas cosas van a dejar de tener sentido porque ahora todo es electrónico. Los días inhábiles obviamente se descuentan del cómputo de los plazos. Si yo tengo 10 días para contestar la demanda en un sumario, y hay un par de días que son inhábiles, esos días no se van a contar. Distintos son las ferias judiciales. Las ferias judiciales sí directamente no forman parte del plazo. Por ejemplo, esto es más que nada para la caducidad. Si yo tengo la feria grande o la feria chica, y los plazos de caducidad se corren por meses, el mes de enero y el mes de los 15 días de julio no se van a contar en ese plazo. Y si, por ejemplo, yo tenía para contestar la demanda y justo me cae el 31 de diciembre, que decretan asueto también, se me interrumpe el plazo, pero supongamos que si yo hago la cuenta de los 10 días, me caería el 5 de enero. No, me caerá en febrero contando todos días hábiles. Esto no creo que no merece mucha explicación, pero por si acaso. La cuestión es que, bueno, ni los días inhábiles ni las ferias se computan para el cómputo, se toman para el cómputo de los plazos. La habilitación expresa. Cuando yo necesito que el acto se cumpla en forma urgente, voy a pedir lo que se llama habilitación de días y horas inhábiles. Puede ser expresa porque lo pide la parte, también puede ser que lo ordene el propio juzgado, y también puede ser tácita, que lo vamos a ver ahora. El juzgado mismo, cuando esto pasa mucho en familia, cuando hay una cuestión de mucha urgencia, se
pide que el acto o el juez lo ordena, que el acto se vaya a llevar a cabo, que generalmente son notificaciones o despachos, que se haga en días y horas inhábiles. Lo va a hacer expresamente, ya sea por pedido de la parte o de oficio el juez. Si se lo niegan a la parte, pueden pedir la reposición. Y acá debe estar la tácita. La habilitación tácita está en el 154. ¿Qué quiere decir tácita? Que si yo empecé a realizar un acto en el horario hábil, puedo continuarlo en el horario inhábil sin necesidad de pedirlo por expreso. Esto pasa con las audiencias. Las audiencias que se realizan dentro de la sede del juzgado o se realizaban dentro de la sede del juzgado, el horario judicial se cortaba a las 2 de la tarde, pero resulta que teníamos 10 testigos y eran las 2 de la tarde y nos quedaban 3 testigos por declarar. Entonces seguíamos. A mí me ha pasado muchas veces de terminar a las 5 o 6 de la tarde. Se puede seguir sin necesidad de pedirlo expresamente, lo habilita tácitamente el juzgado. Y si no se puede, obviamente se seguirá al día siguiente. Esto ya es una cuestión fáctica, ¿no? Que depende de cada juzgado. Bien. ¿Qué son los plazos entonces? Es el conjunto de lapsos destinados al cumplimiento de los actos procesales. Hay básicamente dos clasificaciones importantes que son los plazos legales, judiciales y convencionales. ¿Cuáles son los legales? Como la palabra lo indica, los plazos que están establecidos por la ley. A ver, ¿se les ocurre a un plazo legal? Bien, el de contestar la demanda. ¿Cuál otro? El de la Producción de prueba. prueba. ¿En qué procesos? En el ordinario. Muy bien, porque el ordinario dice no más de 40. En el sumario sumarísimo lo fija el juez. Sería un plazo judicial. Plazos judiciales, bueno, son aquellos que fija el juez, ¿no es cierto? Me puede intimar a mí, por ejemplo, a que cumpla determinado acto y él me va a fijar el plazo. Me da 10 días, me da 72 horas, lo que sea. Es un plazo que lo fija el juez porque no lo tiene establecido expresamente en la ley. Y los convencionales son aquellos plazos que establecen las partes. A veces, son muy pocos, pero a veces, por ejemplo, las partes piden la prórroga de un plazo porque están llegando a negociaciones. En general los plazos convencionales se ven más en el proceso arbitral y en el proceso de amigables componedores. En el arbitral, porque cuando uno pacta la jurisdicción arbitral, muchas veces se pactan los plazos o se aplica un reglamento que ya tiene el tribunal arbitral previamente, en el que están establecidos los plazos, pero yo estoy adhiriendo a ese reglamento, porque estoy aceptando esa competencia, esa jurisdicción arbitral. Y si no, algún plazo que uno pueda fijar con la contraparte. Y nos quedaban, a ver acá, los individuales y comunes. Los individuales son aquellos que corren para cada parte en forma individual. El plazo para contestar la demanda corre en forma individual para cada parte. En cambio, el plazo de prueba es un plazo común a ambas partes. Esto la mayoría de los plazos son individuales, pero hay plazos comunes. El otro plazo común es el plazo para alegar, que es de 12 días. Es decir, de 12 días no depende de la cantidad de partes que haya, pero en principio es de 6 para cada parte el llevarse el expediente, pero el alegato yo lo puedo presentar el último día, porque el plazo es común. Bien. Esto también como el abecedario. Los plazos son perentorios, los plazos procesales son perentorios e improrrogables. Perentorios, ¿qué quiere decir? Que una vez que se cumplieron, chau, fuiste. ¿Por qué? Porque opera lo que se llama la preclusión procesal. Y en principio, son improrrogables, salvo que el juez permita la prórroga. Pero en principio son improrrogables. Acá les puse la preclusión procesal. ¿Qué es la preclusión? ¿Alguno se acuerda qué es la preclusión? Que se pierde la posibilidad de hacer el acto que tenías Muy que hacer. bien. Couture dice que es la pérdida, extinción
o consumación, y me estoy olvidando de uno, de las facultades de las partes, las facultades procesales. Porque se puede perder por el paso del tiempo sin haber ejercitado el acto procesal, se puede extinguir porque lo cumplí, y lo pude haber cumplido antes del vencimiento, o se puede extinguir porque, por ejemplo, hay algún tipo de caducidad, pero en principio es la pérdida, extinción o consumación, que es lo mismo. El cómputo, bueno, los plazos, ya lo sabemos, empiezan a correr al día siguiente de la notificación. Y si fuera un plazo común, al día siguiente de la última notificación. No se cuenta el día de la diligencia. Esto se acuerdan que lo vimos la semana pasada. El día de la notificación no se cuenta, es al día siguiente. Bueno, acá más o menos está establecido cómo operan el cómputo de los plazos de acuerdo al tipo de plazo que sea, porque hay plazos de días, hay plazos de meses. Los plazos de días ya sabemos que solamente en días hábiles. Los de meses se computan los días inhábiles. El ejemplo de siempre es el ejemplo de la caducidad de la instancia, que es uno de los pocos plazos que se cuentan por meses. Se computan los días inhábiles porque va por meses. El tema a veces se plantea cuando hay un mes que tiene 30 y otro tiene 31. Bueno, se va a tomar 30 o 31. Si por ejemplo el plazo empezó a correr el 28 de febrero, y tiene que, desde un mes para hacerlo más fácil, el plazo no va a terminar el 28 de marzo, va a terminar el 31 de marzo. ¿Me siguen? Y al revés lo mismo, si el plazo empezó el 31 de marzo y tiene que vencer en abril, va a vencer el 30 de abril, no el 1 de mayo. Siempre se va a tomar el último día del mes. Esto pasa solamente ahí, después si no, no hay problema. Si es mitad de mes, es el 15 de marzo, el 15 de abril. Siempre, pero yo lo que les quiero decir es que no son por días, sino que son por meses. Cuando es semanalmente se cuenta por 7 días hábiles. Y cuando son fijados por horas, que la ley de amparo tenía, creo que no quedó ninguno, pero antes tenía por horas, comienzas desde la hora que se practica la notificación, y por supuesto se descuentan si cae en día inhábil, ¿no? En realidad solo hubiera sido más fácil decir que, salvo el plazo por meses que se computan los inhábiles, en todos los demás se computa solamente en día hábil. Bien, suspensión e interrupción. ¿Qué es suspender un plazo? Esto son normas del derecho civil en realidad. Suspender un plazo significa privarle temporalmente de efectos al acto. Un ejemplo. Se suspende un plazo por la muerte del abogado, la muerte de la parte. Se suspende un plazo porque se concede un recurso de apelación. Se suspende el plazo. En realidad, en el caso del recurso, sí, se suspenden también, pero es más claro en el caso de la incapacidad de la parte. Porque si yo tenía para cumplir un plazo y justo se me murió mi cliente, se me acabó el mandato, con lo cual no voy a poder cumplir ese acto. Entonces tengo que denunciarlo inmediatamente y pedir la suspensión. Interrumpir es borrar los efectos. Quiere decir que se borran los efectos del tiempo cumplido, se empieza a contar el plazo nuevamente. La suspensión puede ser convencional, puede ser que las partes se pongan de acuerdo, pero también puede ser judicial, que es lo que acabamos de decir. El caso de la muerte del abogado o de la parte. También el recurso de apelación en cierta medida suspende los plazos, porque suspende los plazos para otras actividades. Y se suspende hasta que se resuelva el recurso de apelación, así que también es un ejemplo. Pasa que es más claro el otro. La interrupción puede ser de hecho o puede ser judicial.
cuando es de hecho. Por ejemplo, en el caso de la caducidad, cuando yo activo el expediente, ahí se interrumpe la caducidad y se borran los efectos del tiempo cumplido. Se vuelven a contar de nuevo los plazos. Y un ejemplo de interrupción de un plazo procesal en forma judicial es cuando, por ejemplo, el juez abre a prueba y viene y dice, ábrase la causa a prueba por 40 días. Y viene la contraria dentro de los 5 días y se opone a la apertura de prueba. Bueno, todo esto se sustancia, se resuelve, pero la realidad es que los 40 días no se empezaron a contar, porque la oposición interrumpió. Una vez que quede firme el auto de apertura a prueba, ahí empieza a correr los 40 días. Bien. Profe, disculpe, ¿esto no podría ser utilizado para dilatar el proceso, por ejemplo? Pedir oponerse para que se dé más tiempo. Obvio. Obvio. Pero bueno, son las reglas del juego, el código te tiene que permitir. Es así, hay muchas cosas que sirven para dilatar los procesos. Las apelaciones es lo que más. A veces realmente no tenemos razón, pero la providencia puede causar un gravamen irreparable, entonces la apelamos, pero la realidad es que sabemos que no, y muchas veces lo hacemos para dilatar. Bien, los plazos se pueden ampliar en razón de la distancia. Se van a ampliar un día cada 200 kilómetros o fracción que no baje de 100. Ejemplo, déjeme que piense una localidad. Qué sé yo, Trenquelau, que no te voy a decir una burrada porque no sé a cuántos, pero supongamos que estuviera a 300 kilómetros, se va a ampliar el plazo un día. Si estuviera a 400, 2 días. Si, por ejemplo, se tratara de, qué sé yo, Mechongué, no se me ocurre una localidad cercana a Mar del Plata, que supongamos que Mechongué está a 50 kilómetros, acá no se amplía. Ahora, si Mechongué estuviera a 110 kilómetros, se amplía un día. Por eso pone fracción que no baje de 100. Si es menor a 100, no amplía un día, si es mayor a 100, amplía un día. ¿Quieren que lo repita o...? A mí me da que esto lo deben haber visto en elementos, ¿no? Bueno, ¿por qué les puse el caso del plazo de contestación de demandas contra el Estado Nacional y Provincial? Esto seguramente lo va a dar la doctora Ledesma, que da contestación de la demanda. Pero yo por las dudas les aviso que los plazos para contestar la demanda promovida contra el Estado Nacional, no el Estado Nacional contra nosotros, sino las que son promovidas contra el Estado Nacional, el Estado Nacional tiene 60 días para contestar la demanda. Y si se tratara de la provincia de Buenos Aires, tiene 30 días. Esto yo se los quise poner porque a veces lo he tomado en el examen y la persona encargada de darlo se olvidó, no lo dio, y lo tienen que saber porque está en el programa. Y ahora por último vamos a entrar en nulidades procesales. Bien, las nulidades procesales es una sanción que establece la ley. Por más que la aplique el juez, la realidad es que las nulidades están reguladas en el Código Civil también, y en estos artículos que están citados acá del Código Procesal. Lo primero que tienen que saber que las nulidades procesales prácticamente todas son nulidades relativas, es decir, pueden ser subsanadas por la parte. No me voy a meter en las absolutas porque es un tema que da para un libro y no se dan casi nunca, pero podría ser el caso de un vicio en el consentimiento, por ejemplo, o una lesión del juez. Supongamos que fue alguien que ahora parece que se estila tanto extorsionar a un juez, ahí podríamos hablar de una nulidad absoluta, pero en principio con que me digan que las nulidades son relativas me quedo contenta. ¿Por qué son relativas? Porque son subsanables por las partes. ¿Cuál es el concepto? Es una sanción impuesta a los actos que carecen de algún requisito que les impide lograr la finalidad a la cual están destinados. Esto requiere que hagamos ¿dónde estamos? Acá. Un alto.
¿Qué principio les parece a ustedes, de los que vieron en teoría general, estaríamos aplicando cuando decimos que no va a haber nulidad si el acto cumplió la finalidad para la cual estaba destinado? ¿Qué principio recuerdan ustedes de todo ese bagaje de principios que les dan en teoría? No se acuerdan ni por casualidad. Bueno, hay un principio que es el de legalidad de las formas. No lo anoten porque no es. En legalidad de las formas, lo que establece básicamente que nosotros tenemos que preservar las normas legales que dice el código. O sea, tenemos que cumplir con lo que dice el código. Si el código dice, vos vas a alegar o vos vas a ofrecer prueba dentro de los 10 primeros días, si no lo hiciste, lamentablemente tu acto va a ser nulo. No, en realidad va a ser extemporáneo. Pero si el código te dice que vos tenés que presentar el memorial en primera instancia y no lo haces en segunda instancia, ese acto no va a tener validez, porque no preservaste las formas que el código te dice. Sin embargo, el principio de legalidad de las formas se ha ido atemperando con el paso de los años. No se puede ser tan formalista, dicen los procesalistas. No podemos, porque el escrito no cumple con la acordada, que no me acuerdo el número 3975, que dice que tiene que tener en hoja 4 de la letra de tamaño tanto, del coso tanto. No podemos ser tan formalistas y declarar la nulidad a un acto que en definitiva eso no es lo importante. Gracias a Dios no tenemos jueces que hagan esas cosas, pero el principio en abstracto parecería que lo admite. Entonces, como contraposición de este principio, surgió el principio de instrumentalidad de las formas. ¿Qué quiere decir? Que si la forma cumplió su finalidad, si fue el instrumento, por eso es instrumentalidad, si fue el instrumento adecuado, la herramienta adecuada para que el acto lograra su finalidad, no lo vamos a declarar nulo. Entonces, esto que yo les puse acá en la filmina, obedece al principio de la... del principio de la instrumentalidad. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda una declaración de nulidad? Son varios. Inobservancia de las formas esenciales. Si la forma es esencial, no hay tutía, salvo que el acto haya cumplido con la finalidad a la que estaba destinado, el acto no va a ser válido. Que no se logre la finalidad, bien. Yo no leo el favor, lo digo de memoria, parezco una tarada repitiendo lo que está abajo. Que no esté consentido, porque como es relativo, es subsanable. Que no sea consecuencia de mis propios actos. Si yo fui la que hice mal la cédula, yo me embromo, no voy a pedir la nulidad de mi propio acto. Yo me la tengo que aguantar, porque si no sería facilísimo, me equivoco y vuelvo para atrás. Y que haya algún interés jurídico en la declaración, que sea, digamos, que uno pueda demostrar cuál es el perjuicio que el acto nulo me ocasiona. Porque si no me ocasiona ningún perjuicio, entonces el juez me va a rechazar la nulidad. Y es más, me la puede llegar a rechazar in límites, ni siquiera sin sustanciarla con la contraria. A mí, por ejemplo, una vez me pasó, hace muchos años me pasó, por suerte la rechazaron, la nulidad. Cuando las cédulas eran en papel, en el papel se ponía, bueno, todo el contenido que ustedes ya saben, y acá en el costado iba un sello largo, que decía el número de juzgado de la secretaría y después el sello medalla redondo. En el texto de la cédula, era un mandamiento en realidad, en una época estaba el juzgado 5, secretaría 9, y el juzgado 9, no me acuerdo el número de secretaría. Bueno, yo me confundo y pongo, supongamos, juzgado 5, secretaría 9, cuando en realidad era juzgado 9, no sé si era secretaría 5, eso no me acuerdo, en el texto de la cédula. Pero en el sello medalla, en el sello largo, era bien clarito que era, y encima era un mandamiento, estaba firmado por el juez, era claro que era el juzgado 9. La contraparte se hizo la tonta, dejó que transcurriera todo el proceso, y cuando
se va a dictar la sentencia, se presenta y plantea la nulidad de todo lo actuado, porque él dijo que él, como consecuencia del error, no se pudo defender. Bueno, el juzgado se la rechazó la nulidad, porque además no puso excepciones, que ahora vamos a ver que es un requisito en el juicio ejecutivo. Pero básicamente lo que les quiero decir es que si de todo el texto surge que es un error material, esa nulidad no les va a caminar. Distinto hubiera sido que el mandamiento no hubiera sido firmado por el juez del 9 y que no hubiera figurado que era el juzgado 9. Fue simplemente un error de tipeo, porque en aquella época se hacía toda máquina, ¿no? Bien, acá está lo que me interesa que sepan. ¿Cómo se puede alegar una nulidad? Hay 4 vías: el incidente, la excepción, el recurso y la acción de nulidad. Esta es lo que les va a pasar a ustedes cuando les llegue un traslado de una nulidad. Se van a agarrar la cabeza, se van a desesperar, porque yo les aseguro que es un momento espantoso, sobre todo cuando uno se da cuenta que se ha equivocado, porque se va a tener que comer las costas. Bueno, modo de alegar la nulidad. Primero, el incidente. El incidente de nulidad se usa para todos los actos viciados hasta el dictado de la sentencia definitiva, o si lo que vamos a atacar es una resolución interlocutoria. Pero para todos los demás actos, el incidente de nulidad. Les iba a decir Mastercard. Para todos los actos, el incidente de nulidad. ¿Por qué? Porque si yo lo que voy a atacar es la sentencia o una resolución judicial, no la voy a atacar por incidente de nulidad, la voy a atacar por recurso a apelación. ¿Me siguen? Si la resolución es lo que es nula porque el juez se olvidó de poner la fecha, el lugar, o no la firmó, o algún vicio muy grave, yo no voy a plantear el incidente de nulidad, voy a apelar esa resolución. Y por supuesto la sentencia definitiva lo mismo. Acuérdense entonces que ni las resoluciones ni la sentencia definitiva se atacan por incidente de nulidad. El plazo, obviamente, es el plazo general. Dentro de los 5 días de notificado del acto nulo, yo tengo que presentarme y promover el incidente de nulidad. Se le va a dar traslado a la parte de 5 días si es ordinario, si es de sumario sumarísimo, los jueces fijan 5 siempre, pero bueno, puede acotarlo. También puede ser rechazado in limine, si es un disparate para perder tiempo, ¿ven? La puede rechazar in limine, y si el vicio es realmente grosero, la puede declarar también de oficio, sin sustanciarla. O sea, tiene la cara y la contracara. Se resuelve con las constancias del expediente. Generalmente se resuelve con la prueba documental, salvo que fuere necesario recurrir a otro tipo de pruebas, ¿no? Pero en general se resuelven con la prueba documental. Si se hace lugar, ¿qué es lo que pasa? Todos los actos que se hicieron con posterioridad a este acto nulo y que tengan relación directa, ¿no es cierto?, van a caer. Se anula la actuación y todas las que le sucedieron y que dependan del acto viciado, porque puede ser que no tengan nada que ver y ese acto queda válido. Y por supuesto se van a tener que afrontar las costas. Bien, otra forma de alegar la nulidad. Me voy a apurar porque si no, no voy a terminar. Recurso de nulidad. El recurso, lo vamos a ver en la segunda parte, el recurso de nulidad está incluido en el de apelación, dice el código. El 253 dice, el recurso de apelación contiene el de nulidad, o sea que si ustedes van a atacar una resolución o una sentencia definitiva, no van a promover incidente, van a promover recurso de apelación. Lo que sí, cuando funden, van a tener que decir por qué consideran que es nula. Porque si es nula, el juez la tiene que anular, y va a tener, dependiendo lo vamos a ver en la segunda etapa, dependiendo de lo que se resuelva, pero en general, las sentencias definitivas cuando se anulan, se produce lo que se llama el reenvío, que es que se la mandan a otro juez para que se pronuncie, porque este ya se pronunció. No es tan así, no se toma eso ahora, se toma después, por eso no los quiero marear. Pero sí, el reenvío quiere decir que se lo mandan de vuelta para que dicte nueva sentencia.
Si se tratara de una resolución interlocutoria, salvo que decida una cuestión sustancial en la que hay una opinión personal del juez, en los demás casos siempre se le va a mandar al mismo juez para que la dicte de nuevo, porque omitió firmarla, omitió poner la fecha o lo que sea. Ahora, si el juez, lo que se pretende es que el juez cambie de criterio, o el juez ya se pronunció, ahí se la van a mandar a otro juez. Pero no nos vamos a meter con eso ahora porque no es el tema. En principio, con que sepan que se la tienen que devolver al juez para que la vuelva a dictar es suficiente. Y el recurso extraordinario de nulidad, lo menciono nomás, pero también lo vamos a ver cuando veamos la segunda parte. Lo importante acá es que sepan que tanto las resoluciones como las sentencias definitivas se atacan por recurso. Excepción de nulidad. Bien. Esto está regulado en la parte de juicio ejecutivo, por eso se habla de excepción y no de incidente. Está regulado en el 540 y en el 543. ¿Qué dice el 540? Que dentro del plazo para oponer excepciones, o sea, dentro de los 5 días, y acá es donde el código hace una excepción que tiende a confundir a los estudiantes. Dice, el ejecutado podrá, por vía de excepción o por vía de incidente. Entonces, ¿cómo es la cosa? De pedir la declaración de nulidad. ¿Cómo es la cosa? Lo van a develar cuando leen el 543. Cuando los defectos, los vicios están en la preparación de la vía ejecutiva, ustedes la nulidad la van a plantear cuando les llegue la intimación de pago, por vía de excepción. Van a oponer dentro de los 5 días la excepción. Van a esperar a que les llegue el mandamiento y lo van a oponer como excepción. En cambio, cuando los defectos están en el mandamiento de intimación de pago y citación de remate, lo van a hacer a través de la vía incidental. Lamentablemente es poco feliz el código acá, porque hubieran mencionado nada más que como excepción el 543. Lo que pasa es que, como está en la parte de juicio ejecutivo, el código les da las dos vías, pero a nosotros lo que nos interesa cuando hablamos de excepción de nulidad, en realidad es el caso de los defectos en la preparación de la vía ejecutiva. ¿Qué es la preparación de la vía ejecutiva? Cuando, por ejemplo, citamos al deudor a que venga a decir si es inquilino y si ha pagado o no los alquileres, o cuando lo citamos para que venga a reconocer la firma. Eso es una preparación de la vía ejecutiva. En esos casos va por vía de excepción, en este caso va por vía de incidente en realidad. Tal vez uno debería acá, en esta filmina, hablar solamente de este supuesto. Pero yo lo hago porque así ya se van familiarizando para la segunda parte. La acción de nulidad. Esta acción no está en el Código Procesal, está prevista en el Código Civil, porque es una acción de fondo en realidad. Sí, el Código Procesal prevé la nulidad de los laudos dictados por amigables componedores. En realidad, la acción de nulidad que nos importa a nosotros es la de cosa juzgada fraudulenta, que es cuando la sentencia ha pasado en autoridad de cosa juzgada y después se descubre que ha habido un vicio de lesión, o que ha habido dolo, o que ha habido un error insalvable. En esos casos yo podría plantear la acción de cosa juzgada fraudulenta o cosa juzgada írrita, o no sé cómo la quieran llamar, que no está en esta parte del programa. No, sí está acá, miren qué bien. Entonces les voy a contar un poco, cambiaron tantas veces el programa que ya al final uno se pierde. Les voy a contar brevemente de qué se trata. Cuando la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, uno dice soné, ya no tengo ni acción, ni recursos directos ni indirectos, o medios directos ni indirectos, para cuestionar una sentencia. Los medios directos son los recursos, y los medios indirectos son, como por ejemplo en el caso del juicio ejecutivo, el ordinario posterior. Yo puedo reabrir la cuestión en un ordinario posterior. Tiene sus limitaciones, no va a perder tiempo ahora. Pero en principio ese sería un medio indirecto. Pero cuando a mí ya no me quedó nada por hacer, me quedó firme la sentencia, y después me entero que la sentencia tuvo como fundamento los testigos
testigos, o la prueba principal fueron los testigos, después me entero que fueron truchos, como dicen ahora, que fueron testigos falsos, porque, por ejemplo, yo inicié la causa penal por falso testimonio en el fuero penal y se demostró, yo con esa prueba puedo abrir la acción autónoma de cosa juzgada fraudulenta, o la acción autónoma de nulidad, cada autor la llama como quiere. El primer caso que registra los autores, yo tengo uno más viejo pero no lo voy a decir, hay un abogado que se llama Hitters, que es uno de los grandes procesalistas de La Plata, que escribió un libro sobre cosa juzgada fraudulenta, y él dice que el primer caso fue el de Juana de Arco. ¿Se acuerdan que a Juana de Arco la quemaron en la hoguera? Muchísimos años después digamos, le levantaron la excomunión. No me acuerdo cómo se dice, pero digamos que le limpiaron el legajo a la pobre Juana de Arco. Él dice siempre que ese fue el primer caso de cosa juzgada fraudulenta. Han habido muchísimos casos a lo largo de la historia. Hubo un caso emblemático, los que conocen La Plata conocen la Ciudad de los Niños, el Parque Pereira Iraola. El Parque Pereira Iraola pertenecía a un señor que era inglés, al que dicen las malas lenguas a punta de pistola, le obligaron a aceptar el valor que le dieron por la expropiación de las tierras. Y cuando cayó el gobierno, en el nuevo gobierno, él planteó una suerte de acción de cosa juzgada fraudulenta y pudo demostrar que había habido una presión muy fuerte, lo habían obligado a ir al despacho del gobernador a aceptar las condiciones que le imponían para expropiarle las tierras. Hubo muchísimos casos de cosa juzgada fraudulenta, este tal vez es uno de los más interesantes para leer, pero básicamente es cuando ha mediado un vicio en el consentimiento de los vicios del derecho civil. Lo que hace el Código Civil ahora es fijarle un plazo de prescripción de 1 año. Yo entiendo que ese plazo debería contarse a partir de que uno toma conocimiento de la lesión o del vicio, ¿no? Bueno, y ya terminando, ¿cuáles son los efectos de la declaración judicial de nulidad? La nulidad no anula lo anterior, anula lo posterior que guarde relación con el acto nulo. Es decir, que todos aquellos actos que no tienen ninguna relación ni dependen de este acto nulo van a subsistir. Esto lo habíamos dicho, pero bueno, se reitera. Y por último, el despacho saneador, que no sé si está en el código, pero por si acaso lo digo. El 34, que es el que le fija los deberes a los jueces, en el inciso quinto, si yo mal no recuerdo, sí, en el inciso quinto, punto B, dice que los jueces tienen la obligación de ver lo que despachan. Y si ven que hay en el trámite que tienen que despachar algún defecto u omisión que pudiera llegar a ocasionar una nulidad, tienen que ordenar la subsanación. Y fijar, por supuesto, el plazo. Esto les va a pasar muchísimo. ¿Saben cuándo pasa mucho? Sobre todo cuando los jueces leen las demandas. Cuando los jueces leen las demandas y advierten que, por ejemplo, el objeto no es claro y que puede dar lugar después a una excepción de defecto legal, o la parte comete algún error que es importante y que puede dar lugar a una nulidad, los jueces tienen la obligación de advertirle a la parte o de dictar alguna diligencia de oficio, puede ser también, para evitar futuras nulidades. Por eso se llama despacho saneador, porque se intenta sanear o evitar futuras nulidades. Bien. Y ahora, como nunca me interrumpen, quedo abierta a las preguntas. Yo igualmente les voy a subir, yo no me acuerdo ya si les subí las 39.97 y alguna otra acordada más. Lamento que ustedes sean los que pagan los platos rotos de tener que aprender lo que está vigente y lo que va a dejar de estar vigente. Pero no es tanto. Y si tienen dudas, me escriben al correo electrónico. Una compañera de ustedes me hizo una pregunta de notificaciones y no me acuerdo porque no era muy clara la pregunta, pero recuerden que el género es notificaciones y las especies son todas las que hemos visto.
tácita, personal, por cédula, electrónica, ahora automatizada, por edictos, radiodifusión, carta documento, acta notarial, telegrama electrónico, qué sé yo, seguro que me olvidé de alguna. Todas esas son notificaciones válidas. Recuerden las excepciones del 143, que hay que hacerle en papel, por cédula, el traslado de la demanda, de la reconvención, de los documentos, y la citación de terceros extraños al proceso, y las sentencias y resoluciones que pongan fin al proceso quedaron medio en stand-by porque ahora no se están haciendo en papel, se están haciendo solamente al domicilio electrónico, pero no sabemos si cuando vuelva la normalidad, si es que vuelve algún día la normalidad, esto va a quedar o no. Porque como las tiene que hacer de oficio el juzgado, la realidad es que son ellos los que están decidiendo, no somos nosotros. Y nadie se le ocurriría plantear una nulidad porque no se le notificó a la parte en el domicilio real, porque la realidad es que si la parte constituyó un domicilio electrónico, ya está, surte efectos. Pasa que quedó desencajado el código, que no está modificado con las acordadas, con todas las acordadas, no solo con las últimas. Bueno, vamos a pasar lista, porque me estoy quedando sin tiempo. Abete. Presente acá. Bien. Alegre. Presente. Bien. Altamirano. Presente. Anti, Valeria. Presente. Aranciaga, María. Presente. Caparelli. Comperatore. Contreras. Acá, presente. Bien. ¿Qué dice acá? Cubilla. Presente. Díaz Bruno, te vi. Presente. ¿Te presentaste al final, Díaz? No tuve conexión. Es imposible. Oh, estabas en Estados Unidos, ¿no? Claro, en un campamento. Sí, me acuerdo que Trabajando. me habías dicho. N, Virginia. Presente, profe. Bien. Faco. Presente. Fiego. Presente. Freixas. Presente. Jiménez Pablo. Presente. Ah, sí, te había visto. Gabilondo. Presente. Conmigo tenés un solo presente hasta ahora. Sí. Gómez Matías. Puso en el chat que estaba presente, pero que no tenía micrófono, profe. Pero no me avisaste, tenés que mandarme un chat. Lo puso en el chat el chico. ¿Cuándo fue eso? ¿La anterior? No, se lo puso recién el chico. Si entra al chat, lo tiene. Está bien, sí. Claro, no, porque yo lo reviso antes de darle de baja y Gabilondo no lo tenía. Espera. Bien. Gómez Matías. Ese es el que puso, doctora. Creo que ese sí. No tiene micrófono. Entonces Gabilondo es la que está ausente, claro, porque no la tengo ningún día, por eso me extrañó. Bien, viene No, todo yo con... estoy presente. Que escribió Gómez Matías, es otro alumno. Por eso, pero vos, Gabilondo, las otras dos Yo clases, también estoy presente y tengo un solo presente con usted. tenés un solo presente, claro, Sí. yo porque no te vi en el chat. Sí, a Gómez Matías lo estoy leyendo ahora. Bien, Gerendian o Gerendayan, no sé. Bien. Kuch Yamila, a vos te vi. Sí. Lazarte. Lescano. Presente. Acá presente. Bien. Luna, a Luna la vi también. Presente. Marte Arena. Presente. Bien. Holguín.
Holguín no está. En el chat tampoco, ¿no? Bien. Paniagua. Paniagua, ¿no estás? Bien. Porra del Gobo, sí, me parece que te vi. Presente. Sí, sí te vi. Quevedo, también te vi. Parezco que se casó con Cecilia Roth. Quesada. Rodríguez Gonzalo. Rodríguez Guerri. Acá, profe. Sí, te vi. Romedietti. O Romedetti. Presente, presente. Bien. Romero Carla. Carla, ¿no estás? Rojas Vanina. No, Rosas, perdón. Rosas. Rosselló, creo que te vi. Presente. Sí. Acá presente, profe. Sí, sí. Sánchez María Victoria. Tevez. Presente, profe. Villalba. Presente. ¿Vieron cómo la doctora Ledesma los ubica a todos enseguida? Es tremenda. Yo digo, ¿cómo hace para tener esa memoria? Es increíble. Ustedes no saben cómo se acuerda. Yo, qué sé yo, algunos apellidos me acuerdo, pero la verdad es que no. Es tremendo. Tremendo. Hay docentes que tienen esa capacidad de memorizar todos los nombres. Artoni te vi. Por algún lado te vi. Sí. Presente, profe. Bien. Carnavale. Buen día, doctora, presente. Buen día. Ceballos. Ciancaglini. Díez Andreasen. Presente, doctora. Gamayo Victoria. Presente. García Méndez. Buen día, doctora, presente. Buen día. González Lucía. Presente. Guido Rocío. Presente. Bien. Juan Francisco. Presente. Larregui. Presente. López Freidenberg. Presente. Martín Isin. Presente. Martínez Valentina. Puedes votar. Hola, buen día, presente. Bien. Oliver. Presente. Panebianco. Presente. Pacetti. Presente, doctora, buen día. Hola, buen día. Pérez Ana. Presente. Piovano Dolores. Presente. Prieto Valentín. Presente. Puma Chalar. Presente, profe. Bien. Profe, presente. Sí, sí, te vi. Rodríguez Jiménez, Pedro. Presente. Solari. Presente. Telechea. Sí, Presente, doctor. sí, te vi. ¿Qué dice acá? Valdés Mirna. Presente, doctora, buen día. Buen día. Y Kraver Estefanía. Presente, doctora, buen día. Buen día. Bueno, no me olvidé ninguno, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Acuérdense, los que quieran rendir por Zoom, me escriben a mi correo y yo después les contestaré porque
necesito la autorización de la facultad primero. Bueno, nos vemos, chicos. Bueno, bárbaro. Gracias, doctora. Gracias, profe, nos Gracias. vemos. Gracias.